estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. Utilizando armas correctas en una guerra. Mini reflexión 519. ¿Sabe qué? Dios está hablándonos cada día para que como sus hijos entendamos que estamos peleando una guerra campal, de que la iglesia de Cristo está peleando no con lo humano, no con lo visible, sino contra huestes de maldad. ¿Cuáles son las guerras que estás atravesando? Las situaciones difíciles que tú crees que es natural, que es normal. Estás viendo y visionando, oiga bien lo que le digo, está visionando qué es lo que está ocurriendo en medio de la situación que usted está viviendo. ¿Está discerniendo exactamente con qué está peleando? Si vemos la palabra nos arroja luz tan clara y específica que estamos peleando batallas espirituales. Esto no es normal. Hay situaciones que vemos en un plano físico, pero realmente se está orquestando en el mundo espiritual. Y a veces del mundo espiritual que viene una guerra, se manifiesta en lo físico como una situación natural. Esto lo pudimos ver en el caso de Job, que Job peleó una guerra que pareció física, pero fue planeada por Satanás en lo espiritual. Entonces, la iglesia de Cristo para vencer tiene que utilizar las armas correctas. Por tal razón queremos hablarle de una historia bíblica en donde hubo una guerra que parecía física, pero nació en el plano espiritual. Y queremos hoy estar leyendo en el libro de Esther capítulo 4. Y por eso queremos leer el versículo 15 y 16. Y dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vemos aquí claramente una situación que se levanta en el pueblo contra el pueblo de Israel. Un hombre llamado Amán que se ensaña contra los israelitas y los odia sin razón alguna. Odia a un hombre llamado Mardoqueo que vivía en Susa y que estaba allí, pero Amán lo odiaba y juntamente con Mardoqueo odiaba a los judíos. Nosotros podemos ver y pensar, ¿es normal que un hombre odie tanto a una nación si esa nación no le hizo nada? En lo normal, en lo físico, usted dice, pero ¿por qué razón? No hay una razón justificada, pero en lo espiritual sí tenemos una razón. Número 1, sabemos que Israel es la nación de Dios y que el mismo Satanás sabe que de Israel iba a venir Jesús. En esa época Jesucristo todavía no había aparecido, pero él sabía que de Jesús, de Israel, venía el Mesías. Y por tal razón, Satanás, sabiendo que Israel es el pueblo de Dios, él iba a buscar variedad de personas para querer destruir. Viene y se hace un edicto para destruir al pueblo de Israel. Y ese edicto lo provoca Satanás a través de un hombre llamado Amán. Y vemos que la palabra habla que cuando el pueblo de Israel se da cuenta de lo que sucede, comienza a utilizar las armas correctas, comienzan a ayunar, a humillarse y a llorarle a Dios. Aquí podemos ver, ellos no se sublevaron ni se enfrentaron. Ellos reconocieron que el único medio que podían vencer lo que estaban viviendo era a través del ayuno y la oración. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que comenzar
a dejar de humanizar nuestras situaciones y comenzar a utilizar las armas que Dios nos dio para poder vencer en el plano espiritual y el plano físico. Hay cosas que no vamos a vencer en lo físico si primero no las destruimos en lo espiritual. Hoy queremos dar herramientas para tantas personas que están batallando con su mente, están teniendo guerras muy fuertes, en donde están viendo situaciones que no entienden en lo humano, pero no entienden que eso se orquestó en lo espiritual. Y a veces ven personas, ven ataques, ven levantamiento, ven situaciones y lo están humanizando. Y Dios quiere que tú entiendas que tienes que entrar al plano espiritual para destruirlo. Y luego en lo físico, entonces tendrás la victoria. Algo que pasa, Esther era la mujer indicada para poder hacer el trabajo, pero ella sabía que no podía entrar con su humanidad, que ella no tenía las cualidades suficientes para poder irrumpir una regla, que era que ella no podía entrar a ver al rey antes del tiempo señalado. Pero como ella sabía que eso era espiritual y tenía un Dios todopoderoso, ella comienza a meterse en ayuno. Cuando nosotros ayunamos es sinónimo de guerra. Si podemos ver, cuando Jesucristo ayunó, dice la palabra que el mismo Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado. El ayuno provoca guerra, el ayuno provoca que hayan problemas en el mundo espiritual, que los demonios se manifiesten y vengan a atacarte, sea personal o a través de gente. Y vemos en el caso de Esther, como sabía que tenía que enfrentarse al rey y enfrentarse a una ley, ella sabía que esto no podía vencerlo en lo físico, primero tenía que vencerlo en lo espiritual. Esther se mete 3 días y no solo ella sabía que con su fuerza solo no podía, porque lo que se estaba peleando era fuerte, era el destino de toda una nación. Y ella se mete con Dios, cosa que Dios quiere que nosotros también hagamos. Se mete 3 días, ella, sus doncellas y todo el pueblo de Israel. Era una guerra que necesitaba la unidad. Ahí podemos ver que para vencer necesitamos unirnos. Hay guerras que se levanta contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra nación, que no podemos pelearla sola, que necesitamos ayuda. Hoy, a través de esta mini reflexión, te estamos dando herramientas de cómo vencer la guerra. El ayuno es una herramienta poderosa. Dice que Esther se mete 3 días y cuando Esther ayuna y ora, Dios en ese ayuno le dio la estrategia de qué hacer. Por eso ella viene, habla con el rey y el rey le extendió el cetro y le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Esther, en donde Amán fue descubierto, en donde los planes de él fueron deshechos y en donde lo mataron con la misma horca que él quería ahorcar a Mardoqueo. Pero ¿por qué tuvo Esther y el pueblo de Israel esta grande victoria? Porque ellos primeramente pelearon en el plano espiritual. Para tú y yo poder vencer en lo físico, necesitamos entrar al plano espiritual y destruir lo que está en nuestra contra. Recuerda que no somos seres normales ni naturales, somos seres sobrenaturales, porque aunque estamos en la carne, no militamos la carne, sino que estamos operando en el espíritu, porque somos seres espirituales. Dios no se comunica con nuestra carne, Dios se comunica con nuestro espíritu. Por eso es que toda guerra primeramente tiene que pelearse en lo espiritual. Una cosa que Dios quiere que entendamos ahora, todo el que va a escuchar esta mini reflexión, nosotros estamos peleando una guerra campal, la guerra de los últimos tiempos. Ya Cristo viene, Satanás no está jugando, él está utilizando sus armas. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas armas se ven en lo físico. Él está usando las armas del desinterés, las armas del desánimo, las armas de la ira, de la contienda, del pleito, para que nosotros nos matemos unos a otros y pensemos que lo que estamos viviendo es natural. Las armas del divorcio, del desamor, de no amo a mi pareja, de el hijo rebelde, todas son armas que el enemigo se está utilizando para destruir la humanidad. Pero es aquí que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, comencemos a utilizar las armas correctas y contrarrestar a Satanás también con las armas espirituales, y luego traerlo a lo físico. En vez de odiar, amar; en vez de criticar, callar
y no estar en contienda. Cuando utilizamos las armas espirituales y luego la traemos a lo físico y paramos lo que el enemigo quiere hacer, vamos a ver gloria de Dios. Iglesia de Cristo, ¿cuál es la guerra que estás viviendo? ¿Cuál es la situación difícil que estás viendo? ¿Lo estás viendo en el plano físico? ¿Estás peleando en lo físico? ¿Estás afrontando en lo natural? No es la manera correcta. Dios quiere que te metas con Él, que busques, que ayunes, que indagues, que le preguntes a Dios, que visiones y disiernas en lo espiritual para poder entonces vencer en lo físico. No puedes vencer en lo físico lo que primero no ganes en lo espiritual. Recuerda que estamos en esta tierra, pero no andamos conforme a lo que se vive en esta tierra, sino conforme a lo que Dios estableció. Y recuerda que hay un reino de las tinieblas que va a querer debilitar y paralizar lo que Dios ha puesto en ti y lo que Dios ha puesto en mí. Utiliza las armas correctas. Comienza a utilizar las armas del ayuno, la oración, el sometimiento, el buscar a Dios, el entrega a Dios y el cerrar la puerta al pecado y comenzar entonces a vencer como Dios así lo ha determinado. Esta reflexión de hoy es para que nosotros entendamos que no es tiempo ni de distraernos, ni tiempo de perder el tiempo, valga la redundancia. Es un tiempo de estar activo en el Espíritu para poder entender quiénes somos en Dios y que somos el único reino, el único gobierno que puede destruir los planes antagónicos de las tinieblas. Así que, hermano, escuche esta mini reflexión y comencemos a caminar, a vivir y a andar como Dios quiere. Y tú, amigo que me estás escuchando, también esto es para ti. Estás peleando muchas guerras, pero el natural no puede discernir ni pelear porque no entiende. Pero para tú entender, necesitas abrir tus ojos espirituales. Y el único que lo puede abrir es el Señor. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo. Solo le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, hoy comienzas a caminar en esa línea, en ese plano espiritual, y tus ojos comienzan a abrirse para poder discernir todo lo que Dios tiene contigo y lo que quiere hacer a través de ti. Busca un lugar donde congregarte y recuerda que a partir de ahí verás la cosa diferente. Y a ti, iglesia, hoy Dios te habla claro y preciso para que comiences a discernir y a visionar de la manera que Dios quiere. Recuerda, estamos en guerra, no nos podemos detener nunca porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.